Ni hao, ni chilama, o debería decir, hey, qué rollo, qué trance, qué pedo, qué show. Bienvenidos a Cemento que Tomás, su canal favorito, si no lo conocían, pasen lo barrido. Mi nombre es Tati y no hablo tan rápido en el resto del video. Les quería comentar, acabo de terminar de estudiar Duolingo un rato. Todos los días me pongo a estudiar en Duolingo, no es un patrocinio, la neta es que como aplicación deja que desear. Pero es la aplicación que mantiene el conteo de cuánto tiempo llevo estudiando y hoy me dio 450 días. Entonces se me ocurrió, dije voy a hacer un video hablando de las curiosidades que he aprendido en este viaje. Y muchos se preguntarán, ¿por qué estudiar chino? ¿No? En general hay gente que se pregunta por qué estudiar un idioma en general, ¿no? Si ya están habiendo estas tecnologías tan avanzadas de traducción en tiempo real y en general pareciera que no, que el futuro no necesitara, ¿no? de gente que hable, pero sí se necesita. Cualquiera que sepa un poquito de idiomas se dará cuenta de que la traducción no es tan fácil, que sí es verdad que las nuevas tecnologías hacen algo increíble en cuanto a la traducción, pero que siempre hay una necesidad como de ir más allá, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de la necesidad, de la necesidad económica o de la necesidad práctica, hay una forma de pensar o una filosofía intrínseca en cada uno de los lenguajes que se nos pasa, nos cambia la psicología, digamos, nos hace más flexibles en cómo percibimos el mundo a través del idioma. Y este viaje que he tenido aprendiendo chino me he dado cuenta de cómo el lenguaje describe de forma muy lo describe muy bien la forma de pensar de ellos, ¿no? O sea, me hace, entiendo mucho de cómo es su sociedad a través de aprender cómo es que se estructura su gramática, ¿no? Entonces, voy a pasar por varios puntos que yo considero los más curiosos y se darán cuenta de que, bueno, se sabe, ¿no? El chino lo tenemos como referente de los idiomas difíciles de aprender. Bueno, les gustará o les sorprenderá, como a mí me sorprendió, darse cuenta de lo complejo y lo complicado que es el español. Porque hasta que no lo desnaturalizas, no eres totalmente consciente, ¿no? Por dar un ejemplo, el otro día me preguntó una china cuál era la diferencia entre ser y estar. Y bueno, tuve que estar ahí un rato pensándole para ver cómo explicarle, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, voy a empezar con la lista que tengo aquí escrita, que hice una pequeña lista de las cosas más curiosas que yo entendí de este aprendizaje, ¿no? El primero es el sistema de la escritura. Letras. Nosotros tenemos 27 letras, 26, no sé cuántas son, pero son limitadas. Te las aprendes en una semana. Y una vez te aprendes las letras y sabes cómo suena una con otra y cómo son las combinaciones, ya está. Eres capaz de leer la mayoría de libros en español, aunque no entiendas un carajo de lo que estás viendo, pero eres capaz de pronunciar, de saber cómo suena lo que estás leyendo y por lo tanto puedes practicar. En cambio, el chino es bien conocido por tener un montón de caracteres, muchos. No sé el número exacto, o sea, estimo que más de 10,000, pero no tengo ni idea. Lo que sí sé es que se dice en internet que para poder tener un chino mínimamente fluido y poder hablar con la gente se necesita aprender unos 3,000 caracteres, lo que implica un gran esfuerzo de memoria visual. Ahorita los conté, ahorita llevo como 240 caracteres. O sea, fíjate, llevo como 450 días, un poquito más de un carácter cada 2 días, es lo que he aprendido. Se podría considerar un aprendizaje lento, pero pues tampoco le he puesto el nivel de disciplina que le estoy poniendo ahorita en todo este tiempo, ¿no? Entonces, 240 caracteres, digamos que los 10 primeros fueron divertidos. Después los 100 primeros me subieron la autoestima, claro que sí, mira, me aprendí 100 caracteres, ¿no? Pero a partir de los 110, 120 ya empezaron a confundirse todos, empecé a olvidar, empecé a tener amnesia. Y entonces tenía que estar repasando cada día tenía que repasar más, ¿no? Para poder realmente mantener todos esos
Caracteres me distraje porque se puso un pajarito amarillo en mi ventana, hermoso, se puso y se fue. Y entonces es un gran esfuerzo, ¿no? Al aprender las palabras, digamos, no son palabras como sí, ¿no? Se dice que es un idioma logográfico, ¿no? O sea, cada símbolo escrito tiene un significado directo. Y a lo mucho la combinación entre ellos crea nuevos significados. Pero hay un origen pictográfico de las palabras en el que la palabra, por ejemplo, la palabra fuego se veía como el fuego, o la palabra árbol se veía como un árbol. Eran más dibujos de las cosas que símbolos, pero fueron mutando, se fueron transformando hasta hacer lo que hoy conocemos como el mandarín moderno, ¿no? El pinyin. El pinyin, perdón. El mandarín moderno. El pinyin es la versión intermedia entre el chino y el latín, entre los caracteres latinos, que son para que uno pueda leer los caracteres con nuestras letras. Es un invento para poder comunicarnos, pero no me voy a meter ahí. La pronunciación en la tonalidad. O sea, lo primero fueron las letras, ¿no? Las letras te aprendes un montón. Digamos, eso es una de las cosas más difíciles del chino. Ahí la tienen ellos bastante fácil para aprender español, ¿no? En el sentido de aprenderse las letras. Es un poco similar al coreano, es curioso, el coreano es muy muy fácil, el alfabeto no es como lo son los japoneses o los chinos, que tienen muchas, sobre todo los chinos, pero los coreanos parece que históricamente hubo un emperador que fue y dijo, quiero que sea muy muy accesible mi alfabeto, ¿no? Entonces diseñen algo que sea muy muy accesible, que lo pueda leer todo el pueblo. Y de unido, o sea, realmente hicieron algo bastante accesible. Es muy fácil de leer, pero no es el caso del chino. Entonces, esa es una de las cosas difíciles. Y la otra cosa difícil para mí es los tonos, ¿no? Porque si tú dices, voy a repasar la típica. Si tú dices ma, significa mamá. Si dices ma, significa mota. Bueno, más específicamente cáñamo, significa cáñamo. Si dices ma, significa caballo. Y si dices ma, significa regañar o insultar. Y sin acento significa, es como el signo de interrogación, es una partícula interrogativa. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cada sílaba, o sea, cada vocal puede tener 5 formas de tonalidad distintas. Creo que me estoy quedando corto. En realidad siempre se habla de 4 tonos, pero cuando le quitas el acento pues se vuelve otro tono. El caso es que pues depende de la tonalidad que le metas, si es ascendente, si es descendente, si es alta, si es baja, cambia el significado de las palabras, lo que lo hace, pues le añade una capa de complejidad, ¿no? Es verdad que no tienes que respetar todos los tonos siempre para que te entiendan. El chino es un idioma bastante contextual, no es como el español. El español muchas veces aclara mucho con las letras, pero el chino es más ambiguo en muchos sentidos. Ahorita voy a decir en qué sentidos. Lo que lo hace muy contextual. Tienes que estar en el contexto, tienes que entender en qué contexto se dice para poder terminar de entender, ¿no? Entonces, tonos y caracteres, para mí, lo más difícil, lo más complicado, lo más complejo del chino. Una vez pasas esa barrera, hay cosas que son muy fáciles, que realmente son muy fáciles, que son más fáciles que el español, y se los voy a comprobar ahorita. Primero, ¿a qué me refería con que el español es más claro y el chino es más ambiguo? Bueno, el español cambia las palabras por género, por ejemplo, la silla, el árbol, la dona, el perro. Bueno, en el perro tiene sentido, ¿no? Porque tienen género los perros, pero la silla, ¿alguien me puede explicar por qué desarrollamos géneros para las cosas? Yo hasta el día de hoy no lo entiendo demasiado bien. Me preguntan los chinos y no les puedo responder, o sea, les digo, no, es que realmente no tiene mucho sentido, pero bueno, es así, ¿no? Por género, si es singular o plural, y si es en pasado, presente, futuro, o sea, hay un montón de conjugaciones, ni siquiera yo que sé castellano me sé todas las conjugaciones, o sea, las uso de forma natural,
no necesito pararme a pensar si ceno, cené, cenaré, cenaremos, pero ellos sí, ellos tienen que hacer un esfuerzo mental brutal para poder decir la conjugación correctamente. Es por eso que muchas veces van a ver un chino diciendo yo como, tú como, nosotros como. Así es literal en chino, ¿no? Se dice 我是, ni shi, woman shi. No se cambia el verbo, solo se cambia el sujeto detrás. Lo que lo hace muy fácil, o sea, te despeja la mente, no tienes que estar pensando cómo se dice en pasado, cómo se dicen, todo es contextual, ¿no? Entonces, eso se agradece demasiado. Y bueno, siguiente cosa, el orden de las palabras muchas veces está al revés. Por ejemplo, si digo, yo tomo café por las mañanas, ¿no? En chino se diría literalmente, yo por las mañanas tomo café. Es una cosa muy tonta. De hecho, en castellano se puede decir. En chino no. En chino es más rígido. Y suelen estar así los tiempos antes y la acción después, ¿no? Entonces, eso confunde un poco. También empiezas a darte cuenta de que pasa con muchos aspectos del idioma. Por ejemplo, el apellido se pone antes que el nombre, cosa que es al revés aquí. Y en general el contexto va implícito en la... O sea, quiero decir, eso de voltear las cosas, dices tú, no mames, o sea, que simbólico, ¿no? Porque también después causa psicológicamente el estar poniendo al individuo y al colectivo en prioridades distintas. No estoy sabiendo bien cómo explicarme aquí, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces pareciera que hay que girarte la estructura para poder entenderlo. Y eso causa a nivel psicológico que estás poniendo prioridad a las cosas al revés. O sea que a lo que tú le pondrías prioridad en español, en chino capaz sí sería lo secundario, ¿no? Lo que causa, para mí es lo más misterioso y lo más interesante de estar aprendiendo esta lengua, que pareciera como que es el sístole y diástole de la comunicación humana, ¿no? Como que, ay, ya me estiré para acá toda mi vida, 28 años, y ahora que estoy aprendiendo chino, no mames, no había estirado esta parte, ¿no? Algo así se siente a nivel psicológico, está interesante, como que una parte de nuestra comunicación humana que es radicalmente distinta y que te activa como otra parte del cerebro, ¿no? Que realmente esto no es una metáfora, es literal. El tener que leer castellano activa partes distintas del cerebro que el chino, porque el chino muchas veces se siente como estar acomodando cajitas, cuando el castellano es como un escáner que va leyendo letra por letra. Creo que necesito más tiempo de estudio para poder explicar esto de una forma más clara, pero el caso es que sí activa partes distintas del cerebro. Es muy distinto estudiar uno que estudiar el otro, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa tengo por aquí? Los clasificadores, mamma mía. Esta es una de las cosas que más me complica, aunque por lo visto también es algo que le dan bastante tolerancia al extranjero, ¿no? Como que no tengas que usarlos todos correctamente y todo el tiempo, pero ¿qué son los clasificadores? Bueno, en castellano tenemos algo que podría ser parecido, como decir un vaso de agua o un kilo de... Bueno, no, un saco de granos de maíz, pero no es exactamente, porque los clasificadores lo que hacen es, vas a ordenar cosas, o sea, si digo un grupo de varillas, o un grupo de pájaros, o un grupo de lápices, o un grupo de helados, bueno, la palabra grupo se diría distinto para cada cosa según las cosas que estamos clasificando. Y todo tiene que ver con sus características, con sus atributos. Es como si estuvieran formando familias de cosas y esas cosas tuvieran que pues ser contadas con una palabra en específico, ¿no? Y son muchos clasificadores. Realmente, pues no sé, este clasificador es para cosas largas y delgadas, o este clasificador es para cosas pequeñas, o este clasificador es para cosas líquidas.
Entonces tienes que saber identificar de qué estás hablando y a qué familia pertenece para poder clasificarlo bien, ¿no? Pero bueno, siempre está el ga, que es igamau, un gato, ¿no? Probablemente no se diga ga, pero si yo digo ga es como lo más genérico y por lo tanto casi cualquier chino me va a entender, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen resumen de lo que he ido aprendiendo hasta ahorita, de lo raro que es esta lengua. Y por lo mismo que es raro, han logrado mantener mi interés por mucho tiempo, cosa que no terminaba de creerme cuando empecé a estudiar chino. Yo dije, uy, esto será una de estas otras distracciones que estoy agarrando para no hacer lo que tengo que hacer. Y probablemente sí, pero es una distracción que ha sido tan larga que ahora, ahora es parte de mi rutina. Y lo que quiero decir con todo esto es que por mucho que esté viendo tecnologías que nos puedan hacer una traducción a nivel directo, en tiempo real, hay una recompensa muy grande en el verdaderamente entender e integrar un idioma ajeno. Es una expansión de la conciencia, si así lo quieren ver. Muchas gracias por haber venido. Espero que les interese aprender idiomas. Y Duolingo está vendiendo su atención, acuérdense. Muchas gracias por ver. Chao.